Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Grabando recién, ahora estoy grabando. Esa es la luz. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, adquirimos ciertos conocimientos. ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, la voluntad de Dios, la voz de Dios, escrita en su palabra, la voluntad de Dios, el querer de Dios, escrita en su palabra de siglo en siglo, ¿no es cierto? Nosotros la consumimos, la comemos como un pan. Y esa información se guarda en nuestra cabecita. Por lo tanto, nosotros cuando vivimos diariamente y cotidianamente haciendo nuestras cosas, nos enfrentamos a situaciones moral y éticamente que son correctas e incorrectas. ¿Por qué? Porque resulta que hay principios que hemos adquirido, ¿no es cierto? Hay ciertos parámetros para la vida que hemos creído, que hemos asumido, que hemos aprendido a través de la Biblia y que nos enseñan o nos iluminan, nos orientan respecto a lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Vale? Esos son los famosos principios morales, que se reflejan en conducta externa. Y ahí es cuando hablamos de ética. La ética, ¿no es cierto? La conducta recta, la conducta virtuosa. ¿Ah? Ok. Pero resulta que a veces por el hábito, por las malas costumbres o simplemente por el no querer, así de sencillo, porque yo decido violar o no violar los principios morales que he adquirido para mi vida. ¿Ok? Por lo tanto, muchos, aún a sabiendas, teniendo la luz de la palabra que ilumina su conciencia, es decir, orienta el libre albedrío, la voluntad. Cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de la voluntad, de diferenciar, de discriminar. Voy a aceptar ahora a María Ponce, que viene entrando aquí. Bueno, si se cortan, ya saben el procedimiento. Vuelven a entrar por el link que compartí por el grupo de alumnos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Hay una contradicción. Y muchos de nosotros, si no todos, en mayor o en menor medida, estamos en ese conflicto. Hay algunos que son descaradamente rebeldes, ¿no es cierto? Y hay otros que son débiles en algunos aspectos. Saben la voluntad de Dios, sin embargo, siguen actuando de una manera que saben que ofende al Señor, que no está de acuerdo con lo que el ideal de Dios para nosotros. Y como se dice vulgarmente, no le ponemos empeño, ¿no es cierto? No le ponemos empeño en tomar decisiones y decir basta. Eso se llama reforma. Reforma quiere decir que hay un cambio en ideas, en procedimientos, en acciones, en manera de ver las cosas, decisiones, cambio de proyecto, hacer cambios. Eso significa, es una reforma. Entonces cuando ustedes escuchen reforma, del punto de vista espiritual, del punto de vista de la justificación por la fe, significa cambios desde mi interior, decisiones, son cambios que son producto de mis decisiones personales a la luz de la palabra de Dios que ilumina mi conciencia. Por eso que Martín Lutero, en 1521, cuando estuvo en la dieta de Worms y se lo conminó a retractarse, Martín Lutero dijo, oye, no puedo ni quiero, o sea, no puede, porque la palabra de Dios lo tiene cautivo. La palabra de Dios decía que era blanco, pero el papado y la dieta decía que era negro. Entonces, pues Martín Lutero dice, no puedo, porque si tengo que elegir en uno de los dos, tengo que escoger la Sagrada Escritura, así que no puedo. Y no solamente no puedo, teóricamente no puedo, porque la Escritura dice una cosa y el Papa dice otra cosa, sino que no quiero más encima. O sea, teóricamente es blanco y quiero escoger el blanco. ¿Qué le pasa al creyente de Romanos 7? Sabe que es blanco y escoge negro.
Lo presionan un poquito y escoge negro. Lo tientan un poquito y escoge negro. Lo amenazan un poquito y escoge negro. Y traiciona lo que sabe que es blanco. Martín Lutero, cuando estaba en la dieta de Worms, le dijeron, bueno, retráctate de todo lo que escribiste. Y Martín Lutero dijo, no puedo, ni quiero. ¿Y qué hizo? Dios me ayude, dijo. Se entregó al Señor, confió en la justicia de Cristo. Por eso que Martín Lutero creía firmemente en el libro de Romanos, porque él decía, el justo por la fe vivirá. Así que si yo he sido justificado, bueno, Dios se encargue de mi vida. Confío en la justicia de Cristo. El justo por la fe vivirá. Así que no le importó las amenazas, que el Papa lo amenazara, que lo miraran feo, que le subieran la voz, que lo amenazaran, que le persiguieran la familia, que le quitaran el trabajo, que lo botaran del monasterio. No le importó nada porque él confiaba en la justicia de Cristo. Y él dijo, Dios me ayude. No puedo ni quiero retractarme, porque no es sano ni honesto, decía él, ir en contra de la palabra de Dios, porque papas y reyes se contradicen, pero la palabra de Dios es cierta, es veraz. Así que no puedo ni quiero retractarme. Que Dios me ayude. ¿Ah? Bueno, el creyente de Romanos 7 no tiene esa experiencia de Lutero. El creyente de Romanos 7 piensa una cosa, sabe una cosa, pero hace otra. Hay una contradicción. Si ustedes repasan un poquito ahí en Romanos 7, en Romanos 7.15, Romanos 7.15, ya se está a punto de cortar la transmisión, acuérdense del procedimiento. Romanos 7.15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando él hablaba del pecado que mora en mí, él se está refiriendo a la naturaleza caída que tiende a lo malo. ¿Okay? Hay una naturaleza poderosa, fuerte, que sin la gracia de Cristo, esta naturaleza hace lo que quiere. Solamente busca satisfacerse ella misma. Y ya sabemos por la Escritura de que cuando damos rienda suelta a la naturaleza caída para que haga lo que ella quiere, la paga del pecado es muerte. El resultado es muerte. Sin embargo, por la gracia de Cristo podemos hacer morir esa carne, el pecado que mora en mí, ¿verdad? Para que no haga lo que ella quiere. Por eso vamos a leer ahora más adelante cuando dice que el espíritu y la carne no se llevan, se repelen mutuamente. ¿Ok? Bueno, iniciamos entonces el capítulo 8 de Romanos. Vamos a intentar avanzar lo que más podamos ya. Acuérdense que lo que no alcancemos hoy día lo rematamos mañana con el capítulo de larga duración, con la clase de larga duración. Así que pues comenzamos el capítulo 8 de Romanos. Y yo le había dicho que el capítulo 8 de Romanos vamos a aprender en este capítulo la solución para este creyente derrotado, este creyente fracasado, que reza, pero también peca. Alaba y alaba, pero resulta que es un diablo en la casa. Hay una contradicción, hay una inconsecuencia. Vamos a ver la solución para esa inconsecuencia, para esa contradicción. Y eso está en el capítulo 8. Ya el título del capítulo 8 nos está dando una señal. Ahí dice, viviendo en el Espíritu. Ya, eso debería decirnos algo. Que es lo contrario de Romanos 7:7. Si ustedes leen el título que está ahí en su Reina Valera, Romanos 7:7, dice el pecado que mora en mí. Pero el capítulo 8 dice viviendo en el Espíritu. Eso ya usted debería darle una señal. ¿Vale? Cuando dice en Romanos 7:7 el pecado que mora en mí, lo que está queriendo decir simplemente hay un predominio de la carne.
de la tendencia natural, de la tendencia al pecado, la naturaleza caída humana, hay un predominio. Es decir, ese ser humano no quiere hacerle caso al Espíritu, que habla a la conciencia. Porque el Espíritu Santo lo que hace es hablar a nuestra mente, hacernos recordar lo que dice la palabra de Dios. ¿Vale? Ojo con eso. Pero el creyente de Romanos 8 ha entendido que hay que ejercer la voluntad y hay que escoger obedecer a Dios. Es decir, escuchar al Espíritu que habla a la conciencia. En otras palabras, obedecer a la conciencia que nos recuerda los preceptos de Dios. Cuando vivimos recordando y poniendo por obra lo que dice el Señor, es decir, mordiéndonos la lengua, diciéndole no a lo que yo quiero y haciendo un esfuerzo por la fe para hacer lo que Dios quiere, es caminar en el Espíritu. ¿Vale? Caminar en el Espíritu, en términos prácticos, caminar en el Espíritu es vivir cotidianamente obedeciendo a la conciencia. Entendida la conciencia, ¿cierto? A las facultades mentales, cerebrales, que son iluminadas por la palabra de Dios. A ver, más simple todavía. Todo el conocimiento que tenemos de la Biblia está en nuestra cabecita. Y eso está en la memoria. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos diariamente y nos enfrentamos a situaciones, se nos vienen a la memoria los preceptos de Dios. Esa es la conciencia hablándonos, ¿verdad? Ok, ahora, cuando esa conciencia está iluminada y se nos aparecen, por decirlo así, la ampolletita prendida arriba de la cabeza, ¿no es cierto? ¿Ah? Y nos recordamos de las cosas de Dios, comienza la batalla. Sí, claro, hay una contradicción entre lo que teóricamente hemos aprendido o recibido con nuestra práctica, nuestra vivencia. Y eso tenía que ver directa relación con nuestra voluntad debilitada. Hay una voluntad debilitada, ¿vale? Y ahí entra una serie de aspectos incluso psicológicos, ¿verdad? Mientras más yo... mientras yo me rinda anticipadamente y no haga el esfuerzo, voy a seguir en derrota, ¿eh? Voy a seguir en fracaso en ese sentido, ¿ya? Hay algunos que dicen que no, que Cristo ya lo hizo todo, ¿cierto? Entonces es como un poco engañoso eso, ¿eh? Y lo hizo todo. ¿Cómo lo hizo todo? O sea, fuerza mi voluntad también para obedecerlo. O sea, el todo implica que fuerza mi voluntad. O sea, yo no puedo decidir no obedecerle. ¿Se dan cuenta? Claro, lo hizo todo. ¿En qué sentido? En que lo hizo todo lo humanamente posible en la cruz del Calvario para proveernos de los medios de gracia para poder nosotros aferrarnos por la fe a ellos, ¿verdad? A ello, y poder vencer. Pero hay una parte que yo también tengo que desempeñar, y eso tiene que ver con la voluntad. ¿Ok? Están todos los medios de gracia a disposición, pero soy yo el que escojo, el que elijo, el que decido. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí vamos al 8, después de esta gran introducción, vamos al 8. Viviendo en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice algo espectacular. Dice, ahora pues. Ese ahora pues es después de todo lo que dijo en el 7. Ahora pues. Y no solamente lo que dijo en el 7, ¿eh? Recuerden lo que dijo en el 24. En el 7:24, lo que expresó Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él hace un análisis acá y mire lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, lo que venimos hablando recién, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, esa es la conclusión que llegó. Ahora, ¿cuál es la solución? Versículo 1, 8:1. Ahora pues,
Ninguna. Ninguna. Cuidadito. Cuidadito con que les estén sacando el pasado una y otra vez. Acá ninguno de los que está aquí presente, nació santo, ni perfecto. Todos hemos tenido un caminar, todos nos hemos equivocado en mayor o menor medida, ¿verdad? Cada uno de los que está aquí presente tiene una historia conocida y una historia que solamente Dios conoce. Por lo tanto, los defectos y errores que hemos cometido y han sido públicos y se ha sabido, y otros tienen conocimiento, esas personas que nos conocieron en algún momento donde hayamos cometido un error, esas personas bíblicamente no están autorizadas, y es un pecado grave. Bueno, no hay pecados grave y leve, pero me estoy refiriendo que es algo realmente ofensivo para un hijo de Dios que le enrostre el pasado o los errores a otro hermano. A no ser que sea infragante y sea en un contexto de amonestación, ¿cierto? Pero escarbar en la vida y en el pasado de un hijo de Dios y lanzárselo constantemente, eso es grave. En términos humanos es grave, eso quiere decir que es delicado. Es delicado porque quien hace eso primero se delata como un ignorante que no conoce la justificación por la fe. Segundo, se delata que no está siendo guiado por el Espíritu. Tercero, se delata como un violador de la ley, como un carnal, que está en estado de injusticia, que no sabe lo que es la justificación. En esa condición está el que escarba en el pasado del creyente y se lo enrostra en el futuro, en el presente. Lo único que demuestra es que no tiene idea de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Noten lo que dice el 8.1. Ahora pues, ninguna condenación. Ninguna. Nadie te puede condenar por lo que hiciste 10, 15, 20, 30 años atrás. Nadie en esta tierra puede hacerlo. Nadie. Acá dice ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a los que han sido justificados. Los que están en Cristo Jesús son los que han sido perdonados. Los que han sido justificados, los que se han reconciliado con Dios, los que están caminando con Cristo, esos están en Cristo Jesús. Cuando dice en Cristo Jesús, quiere decir que vivimos por la fe en Cristo Jesús. Eso quiere decir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús quiere decir que Oriana, José, Anita, Regina, que todos diariamente caminamos confiando en la gracia de Cristo. Esas personas que están viviendo ahora por la fe en Cristo, esas personas están en Cristo Jesús. Y si el Señor me ha perdonado, ¿quiénes son otros para condenarme a mí? ¿Se está entendiendo? O sea, desde el punto de vista de Dios, de la deidad, no hay condenación, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Cristo porque he sido perdonado. Y si estoy bajo la gracia, ¿quiénes son otros seres humanos para tratarme como si yo estuviese bajo la ley? No sé si se está entendiendo la idea. Estoy usando términos que ya asumo que están asimilados. Entonces, si yo he sido perdonado por un robo de hace 10 años y he reformado mi vida,
e incluso he hecho grandes esfuerzos por restituir ese robo. ¿Quién es otra persona, y peor si es creyente todavía, para enrostrarme en la cara 10 años después y me dice ladrón? Cuando acá dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y así con todos los pecados que ustedes se puedan imaginar. Por lo tanto, la persona que hace eso se pone en el lugar de Dios, porque en el fondo se está asumiendo como juez. O sea, está asumiendo la labor de juzgar. Eso es juzgar. Es decir, emitir una sentencia. Ya te están condenando ya. Pasando por alto la justificación por la fe con la cual tú ya has experimentado. O sea, ni Dios todavía te ha dado tu parte en el juicio, pero ya hay otros seres humanos que te están condenando. ¿Ah? Por eso que a Satanás se le llama el acusador de los hermanos. En ese sentido, Satanás, cuando se le llama acusador de los hermanos, se está refiriendo a que enrostra la vida pasada al que ya está justificado. Ahora, ¿por qué Satanás hace eso? No solamente lo hace a través de sus espíritus inmundos, sino que los espíritus inmundos obran a través de seres humanos. Yo quiero aclarar eso, ¿eh? El endemoniado es aquel que es guiado por un espíritu inmundo. Ese es un endemoniado. Nosotros tenemos la idea de que el endemoniado es un tipo que da vuelta a la cabeza, que anda por el techo, que bota espuma, ¿no es cierto? Así a lo película, ¿eh? A lo Hollywood. Y eso no es así. Bíblicamente, el endemoniado es aquel que es dirigido no por el Espíritu Santo, sino por un demonio, por un espíritu inmundo. Por lo tanto, cuando aparece alguien y les dice, ¡ay, pero si tú fornicaste hace 15 años! ¡Eres un fornicario! Bueno, esa persona no está actuando según el espíritu, sino según la carne. Ahora, pues esa persona podría tener cierto justificativo, así tratando de ser bien benévolo, podría tener justificativo si no supiese en qué yo estoy ahora. Pero si sabe que yo soy un hijo de Dios, peor todavía, tratándome como si estuviese en la carne cuando en realidad estoy en el espíritu. Estoy en la gracia, no bajo la ley. Por eso que acá dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Han escuchado ustedes esos versículos que dicen, que hablan sobre discernir, el discernimiento de espíritu, que es un don? ¿Han escuchado ustedes el famoso don de discernir espíritu? O ver bajo qué espíritu se está. A ver, yo le voy a buscar ahora mismo ese texto, porque quiero que entiendan bien este tema espiritual, porque se usan términos en la iglesia y no se entiende a qué se refiere. Cuando dice la escritura, mira, si nosotros supiéramos esto, en buen chileno, perdone la expresión, le sacaríamos el rollo inmediatamente a cada persona, si tuviésemos claros los conceptos. A ver, yo lo voy a buscar ahora acá. Claro, si tú vas a una concordancia y buscas la palabra espíritu, te van a salir más de 500 versículos. Pero vamos a irnos al Nuevo Testamento, porque ahí seguramente se nos va a cortar la búsqueda. Porque hay un versículo que es súper conocido, pero poco entendido. ¿Ok? Acá está. Bueno, si hay alguien por ahí, a ver si mi ayudante Leslie me puede ayudar, si es que puede. En Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Famoso ese texto. Pero vamos a ubicarlo en el contexto de la justificación por la fe. Primera de Juan 4.1.
Ya, si no lo leo yo nomás. ¿Estará lista, Leslie? Ya. En San Juan 4... Perfecto. Dale nomás, Leslie. Ya, casi, que se me perdió la hojita. Primera de Juan 4:1. Pongan atención los demás, porque van a aprender un detallito bastante interesante. Para poder, sacarle el rollo a algunos acusadores y darnos cuenta inmediatamente qué espíritu lo guía. Y eso no es juzgar, cuidado, eso no es juzgar. Porque la palabra juzgar se puede entender de dos maneras. La palabra juzgar se puede entender desde el punto de vista de diferenciar, discriminar, hacer el proceso mental de diferenciar. Estoy juzgando entre lo bueno y lo malo, juzgo, juzgad entre lo bueno y lo malo, juzgar. Pero la palabra juzgar también se puede entender en sentido judicial. Juzgar es emitir un juicio, un veredicto, una condenación, una sentencia. ¿Vale? El discernir espíritus y darnos cuenta quién es quién y de a dónde viene, eso no es juzgar. Eso es juzgar en el sentido de deliberar, darnos cuenta, hacer la diferencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es una habilidad que entrega el Espíritu Santo. Pero siempre tiene que ser una habilidad ilustrada, es decir, una habilidad que se sabe lo que se está haciendo. ¿Ya? Por favor, Leslie, dale. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Ahí nomás. Antes bien. Cuando dice no os... ¿Cómo voy? Perdón, repito otra vez. Ah, tú estás leyendo la versión de Jerusalén. Sí. Ya, magnífico. Así yo leo la de Reina Valera y lo comparamos. Ya, dale, Leslie, con la versión de Jerusalén. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu. Antes bien, comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Cuando habla de profetas, no solamente está hablando de profeta en el sentido del don profético. Cuando habla de profeta, está hablando de anunciadores de la palabra, predicadores, misioneros, maestros bíblicos, maestros de la palabra. Esos son profetas. ¿Ah? El profeta es mucho más amplio que el profeta en el sentido de que anuncia un mensaje especial, así como Elías, Zacarías. No, el profeta también se entiende como el predicador, como el que imparte la palabra, ¿no? El que habla, que da un discurso de parte de Dios. Ese también es un profeta, ¿vale? Ahora, le voy a leer la Reina Valera y dice: amados, no creáis. Leslie recién leyó no os fiéis, ¿o no? No os fiéis, dice. Acá dice no creáis a todo espíritu, sino probad. Ahora, ¿cómo pruebo? Quiero aclarar algo. Cuando dice acá, amados, no creáis a todo espíritu, ojo, el espíritu no es una cosa impersonal, no es una cosa que anda por ahí volando. El espíritu está posado sobre un, ya sea espíritu de demonio o espíritu santo, está sobre un ser humano. Está actuando a través de un ser humano. Por tanto, cuando dice acá, amados, no creáis a todo espíritu, en el fondo está diciendo, no creáis a todo mensajero. O sea, no creáis a toda persona que dice que habla de parte de Dios. No le creáis a toda persona. Hay que probar. Cuando dice probar, quiere decir que hay que pasarlo por un filtro. A ese mensajero, a ese predicador, hay que pasarlo por un filtro. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. ¿Por qué advierte Juan sobre esto? Que probemos los espíritus. Es decir, que esa persona que está diciendo algo, hay que pasarle el filtro para saber si está bajo el Espíritu Santo o bajo un espíritu de demonio. Si es un hijo de Dios o es un endemoniado. Por más que tenga corbata y camisa y diga que es un mensajero del tiempo del fin. Da lo mismo. Hay que probarlo. Hay que probar bajo qué espíritu está hablando. ¿Ok? ¿Por qué dice Juan que muchos falsos predicadores o anunciadores han salido por el mundo? ¿Cómo saber bajo qué espíritu
está hablando. Si está bajo el Espíritu Santo, aunque hable bonito, o está bajo el espíritu de demonio. Hay que probarlo por la Escritura. Volvemos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hay personas que condenan a los que están en Cristo Jesús? Si la Escritura me dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo refleja las palabras del Señor Jesús cuando se enfrentó a la mujer que iban a apiedrar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la mujer que iban a apiedrar por adúltera? Jesús lo que hizo con eso, ¿ustedes se acuerdan del caso? Estaba la mujer, le iban a lapidar, le iban a llover las piedras encima, estaban aplicando mal la ley de Moisés, porque había sido sorprendida en el acto de adulterio, en un pecado. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? El Cordero, sobre quien cualquiera que depositase su fe estaba justificado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Comenzó a mostrar, a escribir en el suelo los pecados de los que estaban condenando a la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Y después le sugirió, le dijo, le ordenó, no peques más. A mí no me cabe la menor duda que esa mujer efectivamente no pecó más, o por lo menos no se dedicó más a practicar lo que estaba practicando. Mal estaría que la volviesen a acusar de adulterio, si ya había sido perdonada. ¿Por qué habría que seguir acusándola de adulterio? Bueno, eso pasa día a día con muchos creyentes que escarban y vuelven a lanzarte otra vez tus errores del pasado o tu antigua vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vengan esto, ¿cuál es la condición para estar en Cristo Jesús? ¿Cuál es la condición para estar en Cristo Jesús? Porque si no la condenación está bien, se justifica. Pero no se justifica y es injusta la condenación para los que andan. El andan en Cristo Jesús quiere decir los que viven, los que caminan. Los que no andan, los que no viven en la carne. Los que no andan en la carne son aquellos que se han arrepentido de todo corazón de sus pecados o han cambiado su vida y ahora viven conforme a los preceptos de Dios. Esos están en Cristo Jesús. Así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque, pongan atención, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo, Pablo está haciendo referencia a la obra del Espíritu que me convence de juicio, de pecado y de maldad. El Espíritu Santo, mientras estoy haciendo lo malo, me está hablando a la conciencia, me está diciendo, tú sabes que eso no es correcto, tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión, hasta que el Espíritu Santo va ablandando, y uno va cediendo y va reconociendo.
Y el Espíritu Santo va haciendo una obra, hasta que me convence y yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Por eso que dice, porque la ley del Espíritu de vida, yo estaba en la muerte, en pecados, pero el Espíritu de Dios me ha dado vida en Cristo Jesús, es decir, por la fe en Cristo Jesús, y me ha librado, me ha libertado. Cuando hablamos de libertad, lo contrario de estar en esclavitud. Me ha libertado de la ley del pecado. La ley del pecado quiere decir la rienda suelta en la que andaba mis deseos, mi carne, mi voluntad. Y de la muerte. La muerte es la consecuencia de andar en la carne. ¿Ok? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, claro, porque la ley no perdona, la ley no limpia, no santifica, no da vida, no liberta. La ley no liberta. El que liberta es el Espíritu, dice acá, de vida en Cristo Jesús. Así que el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, recuerden que estudiamos que la ley solamente nos muestra nuestra condición, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, está haciendo referencia a la encarnación de Cristo acá, y a causa del pecado, o sea, el propósito por el cual se encarnó Dios. Y a causa del pecado, es decir, por la caída del ser humano, condenó al pecado en la carne. ¿Okay? El Hijo de Dios, en carne, hecho carne, condenó el pecado, venció al pecado en su carne, en la crucifixión. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, es decir, lo que demandaba la ley demanda la muerte del pecador, del transgresor. Para eso apareció Cristo, para que por medio de él, perdonen que use esta expresión, como tabla de salvación, ¿no es cierto?, nos aferremos a él y nos salvemos de ahogarnos. Él es el salvavidas, nos aferramos a él y evitamos hundirnos en el pecado, ¿no es cierto? Así que el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Perdón, estoy en el... me perdí, estoy en el 4. En el 4... No, la última parte del 3. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Cristo. El 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? La justicia de la ley. ¿Qué quiere decir esto de la justicia de la ley? La ley demanda la muerte del pecador. Ahora sí me acordé ya. La ley demanda la muerte del pecador. Pero ¿cómo se cumplió la justicia en nosotros? Que nosotros nos aferramos al justo, por la fe recibimos o se nos es imputada su justicia, se ve saciada el hambre de muerte de la ley, por decirlo así, la ley se queda tranquilita, porque ya la sangre que demanda la ley se la otorga, pero no mi sangre, sino la sangre de Cristo es la que se la da. Y ahí se apacigua la ley. ¿Ok? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que, es decir, en nuestra vida se ejemplifica el plan de salvación. Bajo la ley, recurro a la justicia de Cristo, paso de muerte a vida, y ahora ya no ando en la carne, sino en el Espíritu, es decir, en nosotros se lleva acá, es el campo, nosotros somos el ejemplo vivo de la justicia de Cristo, de la restauración. Eso quiere decir, lo que la ley demandaba que Walter fuese muerto por sus delitos y pecados, pero yo accedo a la salvación en Cristo, me aferro a Él, a su sangre, ¿vale? Y en vez de derramar mi sangre, que es lo que exige la ley, Cristo se pone en mi lugar y ofrece su sangre. ¿Ok?
porque Él murió por mí. Yo no tengo que morir literalmente, porque ya murió Jesús. Así que la ley, cuando me condena como pecador, exige mi muerte. Pero hay otro que murió por mí para darme una nueva chance, una nueva oportunidad. Así que yo ya no estoy en la carne, sino que ahora vivo en el Espíritu. Y si estoy en el Espíritu, en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Es decir, ya Dios no me ve como un transgresor. La ley no me acusa como transgresor. Ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, el que está en Cristo Jesús está en la gracia y no es señalado por la ley. No está bajo condenación, sino bajo la gracia. ¿Ok? El 4 dice entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu. Cuando dice que andamos en el Espíritu, también es lo mismo que decir caminamos obedeciendo constantemente lo que el Espíritu Santo habla a nuestra mente. Eso es andar en el Espíritu, ¿vale? Andar en el Espíritu, repito, es caminar cotidianamente, obedeciendo constantemente, escuchando y aprobando lo que el Espíritu habla a nuestra conciencia, ¿vale? Ahora, el Espíritu Santo no habla lo que se le ocurre a él, independiente del Padre, independiente del Hijo, porque es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu que proviene de Dios, del trono de Dios. El Espíritu habla y confirma, enseña y guía todo conforme a lo que Dios ya ha revelado. El Espíritu Santo no revela o indica cosas contrarias a lo que ya reveló Dios el Padre. Ojo, porque el mismo Espíritu que a nosotros nos guía y nos orienta para no caer es el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos. Así que mal estaría que el Espíritu me inspirara decir, hacer o pensar algo distinto a lo que Él mismo inspiró. ¿Ok? Y vuelvo a lo de discernimiento de espíritu. Si vemos un predicador, ¿no es cierto?, que dice que hay que masticar un chicle santo para recibir la unción, bueno, habría que ver en la escritura si eso está conforme a la escritura. Porque si no está conforme a la escritura, ese predicador no está inspirado por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de demonio. Y es un endemoniado. Bíblicamente, un predicador que enseña, hace algo que no está autorizado en la escritura, es un endemoniado, bíblicamente hablando. Yo sé que esto suena súper fuerte, pero es claro la escritura. Incluso la Biblia le llama anticristos, porque tienen un espíritu contrario al de Cristo. Por eso se les llama anticristos. No importa la reputación, el cargo, lo lindo que hable, no importa. Cuando enseña algo que no está de acuerdo con la Sagrada Escritura, no está en Cristo. Está bajo otro espíritu, un espíritu de confusión. ¿Okay? Por eso que no es llegar y leerse 3 libros y comenzar a enseñar la Biblia por YouTube, sino no es cosa fácil enseñar la Biblia. Hoy en día, porque no se entiende esto, no se tiene respeto. Entonces cualquiera enseña la Biblia por YouTube. Pero no tienen real conciencia de lo que significa eso. Porque si yo no estoy preparado, o el Señor no me ha dado el don de la enseñanza, puedo arrastrar un montón de gente que me sigue a ideas que son contrarias a lo que Dios ha enseñado. ¿Vale? El versículo 5, vamos al 5. Está a punto de cortarse. Porque los que son de la carne, nota, Pablo comienza ahora a hacer empieza a describir una diferencia entre el que está en la carne y el que está en el espíritu. Pongan atención en esto, porque esto es magnífico. Esto que vamos a leer ahora tiene que ver con el discernimiento de espíritu. Vuelvo a reiterar,
el discernimiento de espíritu tiene que ver con aplicar un filtro al que habla de Dios para poder darnos cuenta o tener una señal si está hablando de parte de Dios o de parte de un espíritu inmundo. ¿Cuál es el filtro que le aplicamos? La Sagrada Escritura. ¿Vale? Noten ahora, ojo, y evidentemente que el que está bajo un espíritu inmundo está en la carne. ¿Ok? 5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir esto que piensan en las cosas de la carne? Quiere decir que sus pensamientos, sus ideas, sus razonamientos, sus motivaciones, sus conclusiones, todo su proceso cerebral manifiesta los frutos de la carne de Gálatas 5. Envidioso, resentido, vengativo, mentiroso. ¿Ok? Voy a conectar el computador que se está acabando la carga. Ay, a ver. Aquí. Disculpen la improvisación, pero el computador lo ocupo para hacer otros trabajos y a veces me siento en el sillón o en la cama sin el cable y me olvido conectarlo otra vez. Ya. Entonces el 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, actúan conforme a lo que tienen en la cabeza. ¿No han escuchado ustedes eso de que en los evangelios cuando hablaba de que la boca habla lo que está en el corazón? Cuando dice corazón es mente. ¿Vale? Ojo con eso. Cuando habla de corazón está hablando de la mente. El corazón no piensa. Todas las intenciones vienen de acá, del cerebro. Son procesos cerebrales. El que está en la carne no piensa como pensaría Jesús. Piensa como una persona impía. Ojo, aunque esté en la iglesia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Vale? El que está en la carne no solamente piensa como un impío, procesa las cosas como un impío, entiende las cosas como un impío, ¿no es cierto? Siempre en el doble sentido, siempre con la doble intención, siempre con sospecha, siempre con una suspicacia maligna, ¿no es cierto? Siempre con la mente sucia, con, como decimos en Chile, con la del pillo, ¿ah? Con la del vivo, ¿verdad? Siempre esa mente corrupta, no una mente de corderito, ¿vale? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, el Hijo de Dios que está en Cristo y que por ende está en el Espíritu, constantemente, al igual que Jesús, está pensando en hacer el bien, está pensando en hacer lo correcto, está pensando en agradar a Dios. El que está en la carne viola su conciencia constantemente, sabe lo que es correcto, sabe lo que dice Dios, pero está constantemente violando su conciencia. Ay, una nomás, total, después pido perdón. Ay, dejémosla pasar nomás. Se hacen los lesos con cosas que saben que tienen que hacer y no la hacen. Es el que está en la carne, que piensa en las cosas de la carne, porque procesa todas las situaciones de manera corrupta, viciada. Pero el que está en el Espíritu constantemente busca hacer el bien, agradar a Dios, observa en la ley los principios de Dios y confía en la gracia de Cristo para ponerlos en práctica y vivirlos, ¿verdad? ¿Okay? Acostumbra su mente a confiar en Jesús, ¿vale? Versículo 7.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Noten, ahí dice, porque los designios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra designio? A ver si la versión Jerusalén por ahí nos puede iluminar con algo. A ver si está por ahí la versión de Jerusalén en el versículo 7. ¿De qué capítulo? Romanos 8:7. ¿Cómo diría la versión de Jerusalén? Dice así: ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten Volvemos. Ya, vamos conectando entonces. Vamos a esperar que se lleguen más. Magnífico, están llegando todos. José, César. Bien. Recuerden silenciar sus micrófonos. Perfecto. Noten lo que dijo. Noten lo que leyó. Noten lo que leyó Leslie en la versión de Jerusalén. Acá en la Reina Valera dice: por cuanto los designios de la carne. ¿Qué son los designios de la carne? Según la Reina Valera, eran las tendencias, ¿no? La manera de razonar, lo que le explicaba recién. Esos son los designios. Los designios son la manera de procesar que tiene la persona que está en la carne. ¿Ah? ¿Ok? Esos son los designios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, yo quiero decir algo acá. ¿Se acuerdan que les dije que quien está bajo la influencia de un espíritu inmundo y predica y habla las cosas de Dios, es un anticristo? ¿Vale? Es un anticristo. ¿Y qué es ser un anticristo? Un anticristo es estar en contra de Cristo. Y para estar en contra de Cristo hay que... para estar en contra de Cristo no se debe tener al Espíritu Santo. No se está en Cristo. A ver, ¿cómo le explico? Esto parece trabalengua, pero es que, a ver. Quien está bajo la influencia de un espíritu inmundo, de por sí no está en Cristo. Por lo tanto, no está en el espíritu, sino que está en la carne. Y al estar en la carne y no estar en Cristo, está contra Cristo. Y el que está en contra de Cristo, según la Escritura, primera de Juan, es un anticristo. Porque la palabra anti es contra el ungido. Y resulta que el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra, anti Dios. Ahí dice contra. La palabra contra es anti Dios. Es decir, el que está en la carne es un enemigo
de Dios, es un anticristo, sobre todo si es predicador o enseña la palabra, si está bajo un espíritu inmundo, está contra Dios. Dice acá está, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Ellos no viven los principios, ignoran los principios de la ley. ¿Cuáles son los principios de la ley? El amor. Ellos no están guiados por el amor al prójimo y por amor a Dios, están guiados por otros intereses, es decir, la carne. Ni tampoco pueden, ¿ok? No se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Eso de tampoco pueden dice relación con que su voluntad está tan debilitada por la posesión demoníaca, y vuelvo a repetir, una persona se puede ver muy respetable y puede estar bajo un espíritu inmundo. Su voluntad está debilitada. O sea, por sí mismos no pueden sujetarse a la ley. Por sus propias fuerzas. Claro, nadie puede. El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ustedes conocen la escritura que los hijos de Dios son aprobados por Dios. Pero estos que están en la carne no agradan. En la Biblia se enseña a aquellos que agradan a Dios y a aquellos que son aprobados por Dios. Y eso dice relación con un momento de juicio, de veredicto. Y el 9. Y ahora hace el contraste Pablo. Mas vosotros, es decir, los justificados, los que están en Cristo, no vivís según la carne. O sea, no somos anticristos, sino según el Espíritu. Porque estamos en el Espíritu. Acuérdense el título del capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, cuando dice Espíritu de Dios, quiere decir que el espíritu que viene de Dios no es un espíritu del anticristo, es el espíritu de Dios, viene de Dios, ¿ok? Si no es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escuchen, y si alguno no tiene el espíritu de Dios, no es de él. ¿Están notando? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿vale? Quiero aclarar algo acá. Cuando dice, pero si Cristo está en vosotros, hay algunas corrientes heréticas que dicen, ¿ve? El Espíritu Santo no existe la tercera persona de la deidad, de la Trinidad bíblica, es Cristo mismo, dice. Y se toman de estos versículos y dicen, pero si Cristo está en vosotros, es Cristo, no es el Espíritu Santo. Pero se olvidan de todos los demás textos que hablan de que el Espíritu Santo representa a Cristo, viene en nombre de Cristo, ¿vale? Y eso es parte de un misterio. Como el Espíritu de Cristo, porque dice el Espíritu de Cristo, puede haber dicho el Espíritu de Dios también. Lean por favor el versículo 9 otra vez. Quiero aclarar esto a propósito del ataque de los movimientos herejes a la deidad. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de qué, dice ahí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿se dan cuenta? Es el Espíritu Santo, que es Dios, y es el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene del mismo trono de Dios. ¿Y quién es Dios también? Cristo. Y el Espíritu Santo es Dios.
Cuando Cristo dijo, os envío, lo envió del Padre. Dice, le pedirá al Padre. El Espíritu Santo viene del trono. Y si bien es una tercera persona distinta al Hijo y distinta al Padre, ¿vale? Es Dios. Y en la Escritura se le señala la fuente, el origen. Por eso que dice el Espíritu de Cristo, de Dios. Porque pertenece a esa fuente. No es un espíritu de demonio, el espíritu del anticristo, el espíritu de la bestia. ¿Ok? Cuidado con esas expresiones. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, la tendencia caída, la naturaleza caída, está muerta para obedecerle como ella quiera. En ese sentido. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo carnal está muerto a causa del pecado, porque hemos escogido no hacerle más caso a las tendencias naturales, sino a Cristo. En ese sentido, el cuerpo está muerto. ¿Ok? Mas el Espíritu Santo, vive a causa de la justicia. Como yo camino por la fe en el justo, confiando en su justicia, ¿no es cierto? Por eso que dice, el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora es el Espíritu Santo el que toma las riendas de mi vida, yo lo permito y camino en Cristo Jesús, en el Espíritu. ¿Ok? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, a esa no le debemos nada, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es el pago. Mas si por el Espíritu, acá está la clave para vencer. Acá está la clave para vencer. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, noten, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La clave para vencer, para que no digamos más como Pablo, lo que no quiero, eso hago, para que no estemos en esa lucha, la clave está en vivir en el Espíritu. Acá dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿cómo se mata la carne? ¿Cómo se crucifica la carne, la naturaleza caída? Viviendo en el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, y acá mira qué hermoso esto, porque todos los que son guiados, esto ya lo expliqué ya, los que son guiados por el Espíritu de Dios, otra vez, Espíritu de Dios, porque viene de Dios, para hacer la diferencia entre el espíritu de Satanás, el espíritu inmundo, estos son hijos de Dios. Así que tenemos un filtro tremendo para saber de qué espíritu es, quién y quién. No debemos juzgar, ni condenar, ni emitir un juicio, pero nos da ciertos signos y señales para diferenciar, para discernir los espíritus. Discernir los espíritus quiere decir obtener algún antecedente de qué espíritu guía a qué y a cuál predicador. Estos son hijos de Dios. Y cuando dice hijos de Dios, hace la diferencia porque también hay hijos del diablo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Noten, interesante, ¿eh? Que el Espíritu Santo se le llama en la Biblia espíritu de libertad. Y a este otro, el espíritu de esclavitud. ¿Ustedes recuerdan los casos cuando Jesús liberaba endemoniados? ¿Qué hacía Jesús cuando sacaba demonios? Liberaba.
porque eran esclavos de espíritus inmundos. También se le llama espíritu de esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahora, esto de espíritu de esclavitud es lo contrario al espíritu de Dios, espíritu de Cristo. Acá hay otro espíritu, espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese es otro nombre para el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también se le llama espíritu de adopción, porque éramos huérfanos sin Cristo y ahora hemos sido adoptados como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una expresión de cariño para Dios, ¿verdad? Y vuelve a repetir de nuevo el Espíritu. Versículo 16. El Espíritu mismo, noten, a propósito del discernimiento de Espíritu, el Espíritu mismo, Espíritu Santo, en mí o en ustedes, da testimonio a nuestro espíritu. Eso de nuestro espíritu quiere decir a nuestro entendimiento, nuestra conciencia, de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, claro, de estar en la carne o incircuncidado, ahora somos herederos, somos parte de la herencia, somos circuncidados, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, claro, porque en el proceso de la justificación, recuerden que tenemos el caminar cristiano, y ahí eso es lo que conocemos como la perfección cristiana, la santificación, donde vamos a tener pruebas, igual como las que tuvo nuestro Señor Jesús. Por eso que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, o en sus pisadas, o viviendo la experiencia de Cristo, ¿no es cierto?, en esta tierra, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, en el proceso del caminar cristiano, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas son unas palabras de ánimo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Acá de alguna manera él entra en una especie de expresión figurada o simbólica, ¿no es cierto?, alegórica, donde él personifica a la creación, las obras de la creación como que son testigos, ¿no es cierto? Y esto incluye a los ángeles. La obra de la creación incluye a los ángeles y son testigos, ¿no es cierto?, de nuestro proceso de restauración. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito enredado, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién sujetó a la creación en esperanza? A ver, voy a traducir un poquitito. El 20, cuando dice porque la creación fue sujetada a vanidad, está hablando de la creación en estado caído, de corrupción. Sin embargo, en ese estado también está en esperanza. ¿En esperanza de qué está la creación? En esperanza de ser restaurada, es decir, una tierra nueva. ¿Vale? 21. Porque también la creación, otra vez, tercera vez, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la caída, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, no solamente serán restaurados y glorificados
los hijos de Dios al fin de los tiempos, sino que la tierra misma va a ser limpiada, restaurada otra vez a la condición en que estaba antes de la caída. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime actualmente, gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo lo que está haciendo es como personificar a la creación, como que está también caída, esperando la restauración en esperanza, ¿no es cierto? Pero mientras está caída, la tierra sufre. ¿Ok? Ok. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Pablo está hablando de una manera poética, porque Pablo está personificando, está dándonos a entender que el ser humano, aunque tenemos las primicias del Espíritu, hemos sido justificados, ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu, estamos en Cristo Jesús, a pesar de, qué pena que diga a pesar, pero estando en esta condición de justificación, él habla que todavía no nos hemos glorificado, todavía no hemos sido transformados. Porque nosotros en este caminar, en esta vida, estamos en esperanza de ser finalmente transformados. Estamos en ese proceso de perfección o de santificación para ser transformados. Pero nuestra naturaleza sigue siendo caída. ¿Ok? Solamente que está sujeta, está presa, está controlada por el Espíritu. ¿Ok? Versículo 23 entonces. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso está hablando de la transformación. Porque en esperanza fuimos salvos, está haciendo referencia a la justificación por la fe, pero la esperanza, es decir, al final de la carrera, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? O sea, si con la justificación ya fuésemos perfectos, entonces ¿qué vamos a esperar si ya lo obtuvimos? ¿Verdad? En cambio, la esperanza es algo que todavía no es. Sabemos que vamos a llegar, pero no lo vemos todavía, como lo que le pasó a Abraham, ¿no es cierto? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. La paciencia dice relación con el caminar del creyente. En ese caminar nos vamos, la Universidad de Cristo, la Universidad de la Fe, nos va enseñando, nos va puliendo. ¿Okay? De igual manera, 8:26, y de igual manera el Espíritu, ¿en qué más nos ayuda? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Bueno, la tentación de ceder a la carne constantemente. Pues que hemos de pedir como conviene. Yo quiero decir algo acá. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, desde el punto de vista de la justificación por la fe, lo que tenemos que pedir, y que según Dios eso es lo que conviene, o sea, nadie dice que no pidamos que nos vaya bien en el trabajo, que tengamos salud, que salgamos bien en los exámenes, etcétera, etcétera. Nadie quita que pidamos, porque la misma Escritura dice, pidáis lo que queráis, ¿no es cierto? Y Dios os concederá, pero pedid con fe. Pero ¿qué es lo que conviene? En el contexto de justificación por la fe, pedir lo que conviene es
gracia para vencer los deseos de la carne. Eso es lo que hay que pedir. Antes que pedir milagros y antes de pedir un trabajo o antes de pedir que me vaya bien en los exámenes, tenemos que pedir lo que conviene. ¿Qué conviene? Dame gracia suficiente para decir no a lo malo y seguir caminando en Cristo, en el Espíritu. Eso es lo que conviene. Versículo 26 otra vez. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Claro, humanamente, no es lo primero que se nos ocurre darnos gracias, Señor, para vencer lo malo. Lo primero que se nos ocurre es, Señor, dame salud, dame trabajo, cuida a mi hija, que es súper bonito y noble, pero no es lo primero. Por eso dice, no lo sabemos. Claro, humanamente es nuestra tendencia a pedir por eso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, dice, para pedir lo que conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Dame gracia para vencer mi naturaleza caída. Eso es lo primero que tenemos que pedir. Pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, habla nuestra conciencia. Cuidado con eso de que, ay, el Espíritu me habló, el Señor me dijo. ¿Han escuchado ustedes así? Y dan a entender como que Dios les habla con palabras, así como que les habla con una vocecita audible, así. Yo no digo que Dios no pueda hacer eso, pero así no actúa Dios generalmente en la Escritura. La Escritura enseña que Dios habla con sonidos indecibles. No es algo audible. Es algo que se entiende. El Espíritu Santo cuando habla es algo que el Espíritu Santo se da a entender de manera muda. ¿Ok? Y de igual manera, versículo 27, el último, y vamos a dejar hasta acá. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Acá no está hablando del Espíritu Santo, está hablando, cuando dice la intención del Espíritu, el Espíritu interior, está hablando de la conciencia, los deseos, la intención interior del ser humano. ¿Okay? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, en otras palabras, la oración de fe, ¿no han escuchado ustedes eso? La oración de fe, ¿cierto? Puede mucho. ¿Eh? ¿Qué significa eso? La oración de fe es la oración en la cual coincide tanto la voluntad de Dios como el deseo del creyente. Cuando el deseo del creyente, porque pide lo que conviene, está conforme a la voluntad de Dios, eso es orar, eso es una oración de fe. Yo escucho mucho hablar por ahí de la oración de fe, pero no explican qué es la oración de fe. La oración de fe es aquella en la cual hay total concordancia entre el deseo del creyente, que es inspirado por el Espíritu y guiado por el Espíritu, y la voluntad de Dios, o lo que Dios considera que es lo que conviene. Esa es la oración de fe, la verdadera oración de fe. ¿Vale? Por si acaso. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Hoy día abarcamos harto, fui bastante ligero en avanzar, no me tiré muy profundo justamente para ir ganando tiempo, pero yo creo que le dimos una buena leída a los textos. Yo creo que en general la mayoría de ustedes más entendió cómo Pablo va hilando la idea, ¿no es cierto?, y para dónde va. En definitiva, hemos aprendido hoy día que el capítulo 8 de Romanos nos da la clave para para vencer y para mantenernos en victoria. Versículo clave. Versículo clave. 13. Romanos 8:13.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Otro versículo clave. 26. 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos flaqueando y estamos siendo víctimas de la tentación, el Espíritu nos ayuda. Pues que hemos de pedir como conviene. Tenemos que pedir que nos ayude a vencer. Antes de pedirle el auto, la casa propia, hay que pedirle que nos ayude a vencer el pecado. Cuando sucede esa coincidencia, eso es una oración de fe y lo que se espera es la victoria cuando persevero en esa intención de solicitar la gracia. Porque antes de querer la casa propia o antes de querer que el Señor me dé un trabajo, tengo que desear vencer lo malo y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. El sábado, o sea, mañana, vamos a dar la oportunidad para que puedan hacer las preguntas respecto al texto que vimos hoy día. Romanos 8. Aquellos que tengan alguna inquietud sobre el texto de Romanos 8, vamos a mañana a dar la oportunidad para que hagan sus preguntas breves al punto y yo voy a responder. Antes de iniciar la clase mañana, vamos a estar unos 10-15 minutos respondiendo consultas, ¿verdad? Y ustedes van a, todas las preguntitas que han anotado, ¿no es cierto? Como buenos estudiantes, me las van a preguntar mañana. O si quieren hacer un comentario también atingente al texto de Romanos 8. Así que hemos aprendido Romanos 7, clave, estamos en la mitad de Romanos ya, y Romanos 8, que son clave, son como la médula de esta columna vertebral, que es Romanos. Romanos 7 y Romanos 8, ¿vale? Y mañana ya nos lanzamos derechamente con la última partecita, y que por supuesto, si ustedes leen el título, más que vencedores. Aquí ya no estamos hablando del creyente derrotado, de Romanos 7. Ahora vamos a hablar de los vencedores. Ya aprendimos cuál es la solución, andar en el Espíritu. Y ahora vamos a hablar el resultado de andar en el Espíritu, es decir, la victoria. Vuelvo a repetir, es una cosa que quiero ser bien majadero. Cuando ustedes terminen de estudiar Romanos, van a leer, van a percibir ahora a los predicadores, incluso algunos muy populares, que cuando dicen cosas, realmente ni ellos entienden lo que están diciendo, porque usan ciertas frases como cliché. Caminemos en victoria. ¿No han escuchado esto? En victoria, andar en victoria, que la victoria es nuestra, declaro la victoria. ¿Pero qué es la victoria? ¿Cómo se obtiene la victoria? ¿Victoria en qué? ¿En tener prosperidad? ¿Eso es ser victorioso? La victoria dice relación, en términos espirituales, la victoria dice relación con vencer o subyugar la naturaleza caída por la gracia de Cristo, ¿vale? Y caminar en Cristo. Eso es ser un vencedor, caminar en Cristo, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Eso es ser un vencedor, bíblicamente hablando. ¿Ok? Y también ya aprendimos hoy día algo que no era parte del tema, pero lo añadimos, ¿no es cierto? Que lo que tiene que ver con el discernimiento de espíritus. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Hoy día lo aprendimos, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta acá entonces. Inclinamos nuestro rostro para hacer una pequeña oración. ¿Puedo hacer una pregunta, Walter? Sí, César, dime. Lo que pasa es que
todo el rato no te he podido ver la cara. ¿Ya? No me sale la imagen. Ah, no me sale. tenía la cámara apagada. Disculpa. Ahora me doy cuenta. Vamos a apagar la cámara para que este no se meta más. Ah, Tenía la cámara apagada, sí, disculpa. Tenía la cámara apagada. No me di cuenta, no me largué a hablar y no me di cuenta que tenía la cámara apagada. Ya. ya. Ya, chicos, vamos No a... te quise interrumpir. No te preocupes, no te preocupes. Por ahí eché de menos a Leslie, que no me... siempre que me olvido de algo, Leslie me hace acordar. Ya. Bueno, chicos, vamos a orar entonces y con eso ya terminamos y mañana retomamos 17 horas, ¿vale? Ok, oremos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.